Dos cambios centrales. En la Argentina, la llegada de Javier Milei al poder y el inicio del año 2 de su gestión con desafíos electorales y económicos muy importantes. En Estados Unidos, el regreso, la vuelta de un Trump recargado que condiciona el mapa geopolítico global y específicamente también el de América Latina. ¿Cuáles son los riesgos, cuáles son las oportunidades, los desafíos de la región en este contexto? Vamos a hablar de eso hoy en la repregunta con un analista que está mirando el mapa instalado en Washington. Me refiero a Nicolás Saldías. Muchísimas gracias, Nicolás, por estar hoy en No, la repregunta. gracias a ustedes. Nicolás es analista senior de The Economist Intelligence Unit, la unidad de inteligencia de esta revista económica muy central en el mundo, no solo de los negocios, sino también del análisis político y geopolítico. A The Economist me refiero. Es además el responsable del índice de democracia que elabora la unidad de inteligencia de The Economist para la región de América Latina, un índice global sobre el avance o el retroceso de la democracia en los distintos países del mundo. Es doctor en ciencia política por la Universidad de Toronto y es uruguayo-canadiense, viviendo en Washington y trabajando en esta publicación central. Así que vamos a intentar aprovechar tu mirada muy particularmente, Nicolás. Primera cuestión, Nicolás. La semana pasada hubo un triunfo de la selección argentina sobre Brasil y eso disparó las ansias mundialistas. Hay ansiedad porque llegue el 2026. Ese mundial se planeó hace 2 años para realizarse en la confluencia de 3 naciones, Estados Unidos, México y Canadá. Desde la llegada de Trump se han tensado las relaciones con México y Canadá. ¿Podrías describirnos cuáles son los principales focos de conflicto y cómo se prevé que evolucionen y cómo pueden impactar eventualmente en esa circulación de flujos de gente en estos meses futuros en 2026? Bueno, buena pregunta. Bueno, la llegada de Trump ha cambiado mucho. Yo diría como 180 grados de relación entre Estados Unidos, Canadá y México. Anteriormente, los tres países tenían relaciones muy buenas porque sus economías estaban muy integradas, Claro. ¿no? Y eso fue de propósito. Eso fue después el NAFTA, como decimos en inglés, the North American Free Trade Agreement. Ujú. Y después, en 2017, 2018, Trump quería hacer un nuevo arreglo con esos países, ¿no? Quería más contenido de Norteamérica, menos de los otros Ujú. países como China. Ujú. Entonces crearon un nuevo USMCA, ¿no? Y Una ahí, revisión del tratado. Ujú. exactamente, y ahí todos pensamos, ok, está arreglado la cosa. ¿Qué diferencia sustantiva hubo en esa revisión respecto del tratado original, del NAFTA original? Más porcentaje de contenido local. ¿Contenido te referís a insumos Sí, o a mano de obra? insumos. Insumos, Sí. ok. Para tener un menor peso de insumos chinos, por ejemplo, Ujú, ¿no? ujú. Para fortalecer el supply chain de la región. Bien. Em, pero en este gobierno de Trump, el segundo gobierno de Trump, ha cambiado todo, ¿no? No, ahora eso no es suficiente. Ahora tienen una mirada muy distinta. Y parece que Trump y su equipo quiere que todo eso está dentro de Estados Unidos. Ujú, Toda la industria está dentro de Estados Unidos. ujú. ¿Por qué? Bueno, en mi opinión, yo veo la cosa como un tema de seguridad nacional, no un tema de eficiencia económica, ¿no? Ajá. No es un tema de globalización ahora. Es un tema de proteger la capacidad de Estados Unidos para tener su propia industria si hay una guerra con otro país. Es decir, que no es tampoco un tema ideológico, macroeconómico, de matriz productiva de, bueno, creemos en el proteccionismo, sino que es un análisis proyectivo de eventuales conflictos bélicos y cómo Estados Unidos puede estar bien En pertrechado. mi opinión, sí. Ujú, Eso es la cosa que veo. Porque pienso que hay mucho miedo que puede pasar una guerra con China, sobre Taiwán, por ejemplo. ujú. Entonces, si ves de esa mirada, la política de Trump tiene más sentido, ¿no? Para tener un amor de proteccionismo en sí solo casi no tiene sentido, ¿no? Claro. Entonces, si ves más allá, pienso que eso es el propósito. Entonces, para Trump, México y Canadá hay competencia, Ujú. ¿no? Especialmente México, porque México es un país que tiene la capacidad de tener un mercado muy fuerte interno y también la Claro. industria interna. Entonces, para Trump, él quiere
que esas inversiones vienen de Estados Unidos. Ha pasado, por ejemplo, Honda, una compañía Sí. coreana, anunció una inversión muy grande en Estados Unidos para crear una fábrica de autos Ujú, que ellos inicialmente querían poner en México, ¿no? Entonces ya está pasando. ujú. Pero la relación con Canadá es más interesante, A ver. porque ahí es Sí, un... está todo el bullying que le hace Trump, le hacía a Trudeau y le hace a Canadá con la idea de que sea un próximo estado incorporado a Estados Unidos como una especie de la relación que debería ser porque no hay geografía que los separe, ¿no? Sí, entonces con el tema de México pienso que es un tema de intereses. Intereses comerciales Sí, y productivos. sí. Ujú, En Canadá más de eso parece. Que Trump realmente cree que Canadá no debe existir como país. ujú. Y eso es difícil para aceptar como canadiense, que hay un presidente está diciendo que, bueno, Canadá debe ser el próximo estado de Estados Unidos, Ujú, que el primer ministro de Canadá es solamente un gobernador, ¿no? Es claro. muy insultante para los canadienses. Esto es un poco la misma idea. Algunos analistas lo comparan con la mirada que tiene Putin sobre Ucrania, por ejemplo. Bueno, es una buena pregunta y yo pienso que, mira, el liberalismo internacional está en crisis Ujú, y las instituciones y normas liberales están en crisis. Eso es obvio, clarísimo. sin duda. Entonces, no creo que Trump va a invadir a Canadá, nada de eso, pero para desafiar la soberanía de un país es algo novedoso y obviamente empezó con Ucrania y Rusia, ¿no? Ujú, Y, y parece que los tres poderes del mundo, Rusia, China, Estados Unidos, están intentando arreglar un nuevo mapa del mundo, ¿no? Es como ese juego de Risk, ¿no? claro. Están moviendo todas las piezas y Sí, para ver sí. quién puede contener o tener el control de un continente, parece. Ujú. Y la relación con Canadá es interesante porque los canadienses normalmente no tienen una mirada fuerte sobre Estados Unidos. Te voy a hacer una comparación Se- bueno, yo también soy una ciudadana argentino-canadiense, ¿no? He vivido también hemos hablado de esto alguna vez en términos personales. Uno la percepción que tiene, comparando este rincón del mundo con aquel otro rincón del mundo, es que Uruguay es a la Argentina lo que Canadá a Estados Unidos. Ahora, la reacción de Canadá, muy duro en su respuesta comercial, subiendo también tarifas y amenazando con el corte, por ejemplo, de suministro eléctrico desde la provincia de Ontario a la zona norte de Estados Unidos, es una reacción inesperada para ese país de la hojita del Maple Leaf que siempre ha sido tan amable en términos geopolíticos. yo pienso que fue una reacción, una sobrereacción de Canadá también. Ajá. ¿Para dar una señal? Para dar un señal, principalmente para sus propios votantes, Ujú, diciendo que nos vamos a ser sometidos por el bullying, como ujú. decías, de Trump, y somos un país grande, importante y existimos, somos un país. Sí, sí. Pero Canadá no, como en comparación con México, que siempre ha tenido problemas con Estados Unidos y también AMLO y Trump, esa relación, Ujú. los mexicanos saben mejor cómo manejar Trump. Para mí los canadienses han tenido problemas saber cómo manejar Trump. Ajá, Y como paliza a Estados Unidos no ayuda a Trump, ajá, porque Trump quiere más claro. confrontación, no menos. La cosa que Trump no quiere es incertidumbre. Si él no sabe qué vas a hacer, ahí hay un problema para él. Y México le ofrece eso, Claudia Sheinbaum nos Exactamente, está ofreciendo exactamente. eso. Sí. ¿En qué ves la incertidumbre que México crea? Bueno, México no está diciendo abiertamente, por ejemplo, que va a hacer con sus aranceles, Ujú, ¿no? Dice que van a ponerlas, pero no sé en qué sectores todavía. Vamos a ver, vamos a tener negociación. Canadá dice, no, todos. Vamos a poner como, no sé, un porcentaje sí, inicialmente sí. y después todo. Entonces, está dando todas sus cartas a Trump. Ujú, Está mostrando todo. ujú, Es un game de póker, podemos claro. decir. Y los mexicanos saben, en mi opinión, al menos, jugar mejor. Ujú. Entonces, Quizás influya también el proceso electoral que está atravesando Canadá. Tiene que elegir primer ministro este año, ¿no? sí, van a tener elecciones en fin de abril, Fin de abril, claro, sí. Y Trump dio al Partido Liberal claro, una chance de vida, podemos claro, decir, porque claro. las encuestas antes
mostraban que el Partido Liberal estaba casi al borde de desaparecer Claro, había mucha crítica a la gestión de de Trudeau, Trudeau. ¿no? Sí, Con el problema en los servicios públicos y la inmigración un poco descontrolada, 1 millón de ingresos de personas en 2022, creo que fue. sí. Claro, Y además de eso, no solamente el costo de vida en Canadá es altísima. claro, claro. Entonces, el Partido Conservador parecía que ganaría una mayoría enorme si hubo una elección. Eh, Pero ahora con Carney, con Mark Carney, el nuevo líder del Partido Liberal, está como un auge de apoyo al Partido Liberal porque Bien, él es alguien que muestra que tiene la capacidad de dirigir un país y ujú, también es muy inteligente y parece que tiene una posición madura con Trump que los canadienses quieren, pero no claro. sé si los canadienses deben hacer eso para sus Ujú. propios intereses. Nicolás, Ya. uno de los temas centrales de la política de Trump es el tema inmigratorio, ¿no? Ujú. Una fuerte cerrazón de las fronteras, la expulsión de inmigrantes ilegales e inclusive la detención de personas latinas y no necesariamente latinas de manera muy arbitraria. Una de las decisiones que también se tomó en las últimas semanas fue los canadienses que ingresaban con pasaporte canadiense sin visa a Estados Unidos, si están más de 30 días, deben ahora registrar su huella digital y su documento. Entonces, ¿qué se espera que suceda el año que viene con el flujo de muchos latinos que van a ir a ver el Mundial? ¿No? Va a haber equipos de América Latina, por ejemplo la Argentina, y entre ese flujo entre los 3 países. ¿Hay algún tema? ¿Está instalado esa pregunta? Sí, bueno, yo soy canadiense, yo vivo en Claro, Estados Unidos. claro. Vas a Entonces, querer ir a ver partidos de un lado al otro. sí. ¿Y qué va a pasar? Bueno, es un tema personal. ¿Qué va a Ujú. pasar? Bueno, yo tengo visa en Estados Unidos, entonces, pero todavía teniendo visa tengo dudas, Claro, ¿no? Hasta tener un visa diplomático no es suficiente para tener confianza claro, que la cosa no va a cambiar para claro. nosotros. Y peor va a ser para los latinos que lleguen de América Latina. Mucho peor, Claro, posiblemente. Ahora, el tema con este gobierno es que hay mucha incertidumbre que van a hacer. Eso es parte del problema, que un día puede cambiar la claro. política como nada. Y Trump, ese es parte del poder también que tiene Trump, obviamente, ¿no? es un Claro, parte del poder. Ese claro, es el poder, podemos decir, ¿no? claro, Manejar las expectativas. claro. La arbitrariedad, ¿no? Exactamente. Nicolás, si uno desde América del Norte, desde Washington, con toda la información con la que cuentan ustedes en la unidad de inteligencia de The Economist, observa el panorama, un foco en América Latina es la Argentina de Javier Milei. Las encuestas argentinas, muchos encuestadores dicen que distintos pasos en falsos del gobierno han impactado muy mínimamente, 4 puntos, por ejemplo, en la imagen del gobierno, en la imagen de Milei. Por ejemplo, el CryptoGate, ¿no? El caso de la moneda Libra, de la criptomoneda Libra. ¿Cuánto de impacto se registra en Estados Unidos? Porque en los momentos posteriores al CryptoGate, pero no demasiado tiempo después, Milei viajó a Estados Unidos, se encontró con Trump y se encontró con Elon Musk. Entonces, ¿cómo se lee ese escándalo que expone al gobierno argentino desde Estados Unidos, más allá del gobierno de Trump? Em, bueno, no tenía mucha repercusión en Estados Unidos, realmente. La imagen de Milley en Estados Unidos es tan positivo en la derecha, podemos decir, Ujú, que la gente no, ni saben qué pasó, mucha gente que eso ha pasado. ujú. Sí, se está leyendo Bloomberg todos los días y todo eso Sí. vas a saber, pero Trump probablemente no sabe qué está pasando o no le importa. Ujú. El tema ahí es que Los inversores, por hay ejemplo. inversores también, bueno, ahí es un poquito diferente porque creo que hay un primer señal que hay un problema de gobernanza en el gobierno de Milei, ¿no? Ujú, ¿Quién dirige y por qué estos tipos de CryptoGate podían acceder a Milei tan fácil? claro. ¿No? Entonces ahí hay como un primer señal que el gobierno necesita cambiar la manera en que ellos manejan sus propios gobierno, ¿no? Ujú, Como maneja la cosa Milei. Pero es tan complicado CryptoGate, no es claro qué ha pasado, ¿no? ujú, Es que como es solamente un warning, ¿no? ujú, Un luz amarilla ujú. para el gobierno. No sé, si hay un próximo crisis que es más
fácil de entender, como una Ujú, crisis de corrupción clásica, ujú. ahí generan un problema más grande para Milei. Entonces, esto es solamente para dar luz amarilla para Milei, para mirar cómo funciona su propio gobierno. Ahora, Donald Trump en febrero lanzó una orden ejecutiva, que es como un decreto argentino, este, suspendiendo y planteando una revisión futura de la ley que penaliza las prácticas corruptas de empresas de Estados Unidos en el extranjero o de empresas que cotizan en la bolsa de Estados Unidos. Y eso impacta en algunas causas de corrupción kirchnerista que el FBI estaba investigando. Entonces, en ese contexto de un gobierno como el de Trump, que ahora deja de pensar en la corrupción, en la connivencia condenable y corrupta entre empresas de Estados Unidos con gobiernos, por ejemplo, de América Latina, y se quiere enfocar en el narcotráfico o en los crímenes organizados transnacionales y en el terrorismo internacional. Ese cambio de concepción también debilita la posibilidad de una democracia que cuide mejor o que condene más ampliamente a la corrupción en América Latina. Sí, sin duda. No hay, Ujú, no hay duda de eso. Y eso es de la mirada geopolítica, ¿no? Estados Unidos ahora quiere competir con China. claro. Entonces los chinos no tienen estas cosas de anticorrupción, da. Entonces, si tenés esta mirada más global, ¿no? Esto es la razón que Estados Unidos está cambiando esa política, en mi opinión. Es decir, que lo que plantea Estados Unidos es que las inversiones chinas en América Latina o los financiamientos en América Latina a distintos proyectos de inversión, en definitiva, no tienen estos estándares tan altos que había fijado Estados Unidos desde la década del 70 y se convierte en una desventaja competitiva para las empresas de Estados Unidos. Parece que sí. Ujú, Al menos parece que ellos piensan eso. ujú. ¿No? En el corto plazo puede ser, pero en el largo plazo pienso que esto va a generar problemas para Estados Unidos también, ¿En ¿no? qué sentido? Bueno, porque una cosa que Estados Unidos tiene que China no tiene es la reputación, ¿no? Es un Ujú. país que promueve democracia, promueve institucionalidad y es un socio confiable, ¿no? Sí, Y si vas a Estados Unidos y tienes problemas, sabes que la justicia de ese país va a ser justa, ¿no? En ujú, cómo van a evaluar un caso. Pero si no tenés eso, si no hay eso, el problema no solamente es que estándares son más bajas, pero otros países como China tienen más plata para invertir de Estados Unidos. Porque en Estados Unidos no es un tema del Estado, es un tema de claro, las compañías. claro, los privados, Exactamente. En claro. China es mucho más complicada. Claro, es un capitalismo de El Estado. capitalismo Ujú, de Estado. Entonces, en ese sentido, mucho más difícil para competir, ujú. ¿no? Entonces, a corto plazo puede ser favorable, pero en el largo plazo, esa ventaja que tenía Estados Unidos va a erosionarse, va a erosionar en el tiempo. Entonces, la Ujú, diferencia de Estados Unidos y China va a ser mínimo, podemos ujú. decir. Entonces, no pienso que es una buena idea en el largo plazo para Estados Unidos. Nicolás, Argentina está negociando un acuerdo con el FMI. Ha habido definiciones muy claves en Argentina a partir del apoyo del Congreso, de la Cámara de Diputados a la negociación y el gobierno asegura que hay avances. ¿Cuánto pesa efectivamente? Desde la Argentina la lectura es que el apoyo de Trump y esa cercanía personal entre Trump y Milley es clave porque en definitiva Estados Unidos es el socio mayoritario con un 10-16%, digamos, de la decisión dentro del board del FMI. ¿Esto es así? ¿Ese es el funcionamiento? ¿Y Argentina tiene fuertes chances de obtener un nuevo préstamo? Sí, parece que sí. Ujú, Bueno, la relación con Trump y Milley son buenas. Y también Milley tiene un gran amigo que es Elon Musk, un gran aliado, podemos decir, en el gobierno ujú, de Trump. Y Musk tiene mucho poder dentro del gobierno de Estados Unidos. Y yo pienso que sí, ellos están jugando a favor de Argentina, gracias a Milley, por un parte. Ahora, si hubo un gobierno de Kamala Harris, por ejemplo, sí. pienso que también Argentina ah, tuviera un acuerdo con el fondo, Ujú, pero podría ser menos generoso, ujú, ¿no? Con más condiciones y menos plata. Eso es la ujú, diferencia, en mi opinión. No que ujú, hay o no acuerdo, es qué ujú, tipo de acuerdo. Y el acuerdo que Argentina va a tener con el fondo ahora parece ser muy buena, ¿no? 20.000 millones dicen ahora sí. en Bloomberg,
y además tiene como 4 años y medio de no pagar de interés y principal, el fondo. Eso es un gran aporte para el país, Ujú. que está enfrentando problemas de reservas, como tú Claro, sabes. claro. Entonces, para mí suena una buena acuerdo con Argentina. El tema es que el fondo también no va a dar todo a Milei, Ujú. ¿no? Y yo pienso que es muy difícil imaginar que el fondo va a dar, incluyendo con Trump en el poder, ¿no? Porque Sí, es una cosa política y técnica, claro. ¿no? Los técnicos, en mi opinión, van a ser muy exigentes con el tipo de cambio. Ujú. Van a querer un cambio de eso. Y porque es muy difícil para el fondo defender este plan que tiene Milei en términos de tipo de cambio. Ujú. Hasta Milei dice que él quiere un tipo de cambio flotante. Sí, sí, sí. Entonces, ahí yo creo que están diciendo, ok, ahora es el momento. Ujú. Porque este momento es el momento de máximo confianza para tu gobierno, tener ese Ujú. apoyo del fondo, ¿no? Em, pero sí, el problema es que para Milei y su gobierno, ellos temen que si salgan del cepo y hay una flotación del peso, puede generar una devaluación, ¿no? Y Ujú. eso puede estallar en alto nivel de inflación Claro, claro. que puede impactar su voto en octubre. Exacto. Pero para el fondo no le importa, no es un problema de ellos. Para ellos técnicamente Argentina debe ir a un esquema de Ujú. flotación y sacar el cepo. Tenés 20 mil millones de dólares de hacer eso y no vas a pagar interés principal por cuatro y Ujú. medio, 4 años y medio. No sé qué más Argentina puede Claro, pedir. claro. Entonces yo veo que eso probablemente va a ser el arreglo con el fondo. Nicolás, en el índice de democracia de The Economist se señala que ha habido un retroceso de la democracia, sobre todo por el avance de las autocracias y la consolidación de las autocracias convencidas, ya ni siquiera desde una posición vergonzante respecto de este mundo liberal que vos planteabas de valores liberales. En relación a la Argentina, plantea el índice que no cayó ni subió, y que las elecciones de este año, si reconfirmaran al gobierno, si el gobierno efectivamente ganara, sería un signo positivo porque habría una estabilidad de plan económico y de una macroeconomía más racional. Ahora, ¿qué otras consideraciones se hacen en relación a las democracias que puedan generar algún tipo de pregunta sobre esta calidad de la democracia, que no es una democracia plena? ¿Cómo es la definición que da The Economist? Bueno, hay democracias plenas, hay democracias, flawed democracies, lo decimos en inglés, y después Débiles, como, débiles, sí. sí, y regímenes híbridos, Ujú. y después países Sí. autoritarios, Y sí. Argentina está Es débil, es en un país débil. débil, Bien. sí. Uruguay es una democracia fuerte Sí, hay dos en América Latina, Uruguay y Costa Rica. y Costa Rica. Entonces, ¿cuáles son los puntos débiles que se acentúan? Porque está claro que una macroeconomía racional, estable, previsible, es bueno para una democracia y para su economía y sus inversiones. Y también para la gente, por supuesto. Todo eso termina derivando en bienestar en general. Bueno, el índice tiene como 5 patas, ¿no? Una cosa que es muy débil en Argentina es la política cultura de Argentina, ¿no? Es sus propios argentinos que Ajá. necesitan tener más confianza en su propia democracia. Ujú. Si ves a países como Costa Rica, Uruguay, tienen alto nivel de confianza en su gobierno. En la división de poderes, por Sí, ejemplo. división de Ujú. poder y que es malo que haya un líder autoritario, es malo, ¿no? Ujú. Que los militares no deben estar en poder, todas esas cosas. Entonces, una cosa débil es que los argentinos necesitan creer en su democracia y Ujú. necesitan decir, yo defiendo la democracia. Ujú. Como Eh, sistema, como si te- con todo ese funcionamiento de una democracia electoral competitiva y división de poderes con una justicia que funcione, etcétera, etcétera. Entonces, Argentina no es un país raro en ese sentido, porque muchos países de América Latina, Claro. perdón, América Latina tiene un bajo nivel de confianza en la democracia. Ujú. Eso es la pata más débil que tiene la región de Ujú. democracia, porque si ves a las instituciones formales de democracia, está bien Argentina. En Claro. muchos países tiene elecciones libres, hay partidos que pueden entrar al poder, no hay posición. Sí, En sí. ese sentido, es una democracia. Ujú. Pero el fe que tiene la gente en la democracia carece eso, ¿no? La Ujú. democracia Entiendo, argentina. entiendo. Em,
Otra cosa es que Argentina ha tenido mucho problema con su sistema de justicia. Ujú, No necesita un sistema que genera más confianza, que realmente funciona independiente del poder político. ujú, Eso es importante para mostrar, claro. ¿no? Y sin eso es muy difícil para ser una democracia plena. Em, ¿Y la Argentina de Milei en qué punto falla? O sea, desde el análisis del índice, desde los indicadores que tiene en cuenta este sí. índice, en este año y pico, y para llegar a evaluar esta democracia actual de la Argentina, ¿cuáles son los desafíos mayores que presenta la Argentina de Milei? Bueno, Milei no está ayudando a Argentina en términos de su polarización política. De su Polarization, polarización. sí. Ujú, Es una gran debilidad de la democracia argentina. ujú, Un gobierno que baja el tono de la política sería muy bueno, ujú. ¿no? Y Milei no está haciendo eso es Claro, obvio. Él está jugando para maximizar eso, ¿no? Para su propio fin político, pero también pienso que él piensa eso, ujú, ¿no? Que el otro lado es el enemigo. ujú, Y ese enemigo, amigo, distinción es muy malo para cualquier democracia. ujú. Eso está pasando en Estados Unidos, por Claro, ejemplo, ¿no? Con Trump y los demócratas. Y eso tiene consecuencias en todo el índice, claro, porque está racionando la confianza de la democracia, claro, ¿no? Porque si el otro entra al poder, bueno, es el fin del mundo. No claro, es, pero mucha gente piensa realmente que es el claro. fin del mundo. Eso es feo, y eso pesa mucho en la Argentina. Otra cosa, como decía, era que Milei necesita mostrar o entender un poquito mejor que no es un tema solamente de economía, no es solamente un tema de política fiscal. Para Ujú, crecer la economía en una manera sostenible, necesitas instituciones más fuertes, ujú, instituciones confiables. ujú. Y para mí, el ancla principal de cualquier país democrática en desarrollo es tener una justicia independiente y fuerte. Ajá. Sin eso es difícil para mantener un sendero de crecimiento y desarrollo. Desde el lado del mileísmo, de los libertarios y de Milei, el planteo es que la institución fuerte que están reponiendo en la Argentina es la de la propiedad privada y la de confianza macroeconómica. Ujú. ¿Es una respuesta atendible? Pero ¿quién o qué institución em, puede, como digo, Y la de la libertad asegurar económica. Ujú, la entiendo, propiedad privada? Esa es la justicia. ¿No? entiendo. Está bien si tú dices, bueno, yo como presidente voy a respetar Claro. la propiedad privada, está bien, pero cuando no estás presidente, O la libertad económica, ¿no? La exactamente. reposición de la libertad económica también es otro de la institucionalidad que Milei sostiene que repone. Entonces es una condición necesaria, no suficiente, Entiendo. ¿no? Entonces, hay un paquete de reformas que Argentina necesita hacer, que son sus propias instituciones. Si Ujú, arreglas el tema de fiscal monetaria, perfecto, está bien, pero los inversores necesitan más. ujú, Necesitan tener confianza. Si hay un problema, justicia va a manejar la cosa rápida y eficiente y sin corrupción. claro. Sin eso, es muy difícil imaginar un crecimiento sostenible en el tiempo y un Bien. desarrollo económico. Dos preguntas finales, Nicolás. Por un lado está El Salvador, que es una democracia muy particular. Ha terminado con la competencia entre partidos. eh, Bukele tiene casi el 95% del apoyo popular, intervino en la división de poderes, controla la justicia, controla el Congreso. Pero los salvadoreños en otros índices que compiten con el de The Economist sostienen que es una democracia que da soluciones. ¿Por qué distinguen esta idea de la democracia real con la solución, con derivaciones de derechos humanos muy cuestionables, pero para el control de la seguridad? O sea, Bukele ha logrado, según los indicadores que muestra ese país, contener el crimen, que era el gran problema de El Salvador. ¿Cómo se interpreta desde el índice de The Economist, desde el índice de democracia, una democracia que falla en todos esos sentidos más formales o de institucionalidad clara, pero da soluciones concretas al problema central que era la seguridad? Y bueno, sí, esto genera un gran problema para la democracia. Y ahora vemos en el índice que seguramente, como decís, El Salvador carece de una democracia formal, podemos Ujú. decir. Sí, hay elecciones, pero no son realmente ¿En libres. el índice de dónde cae? ¿En qué lugar está? Está en híbrido, ¿Como la Argentina?
No, con la No, Argentina es débil. débil, sí. Ah, Países como Bolivia, Guatemala. ¿híbrido qué es? ¿La mezcla de democracia con autocracia? Sí, que Ujú, es un, mejor dicho, como un régimen en transición, ujú. ¿no? Puede ser como un régimen de autoritario a democracia o democracia a autoritario, ¿no? Bien. Tiene los dos patas. Ujú. Em, entonces, El Salvador obviamente está en descenso, entonces Sí, está cada vez más autoritario, no menos. Entonces, en términos formales, instituciones es más débil, ¿no? Pero la cosa que estaba diciendo anteriormente, que bueno, la cultura política en América Latina es muy débil, pero si ves a los indicadores de los salvadoreños sobre su propia democracia, dicen, bueno, es perfecto, no perfecto, pero está claro. bien, la cosa está mejorando acá. Entonces hay un como contradicción, Ujú. ¿no? La gente quiere o están diciendo yo quiero resultados ahora. El problema es tan grave Claro. que estoy dispuesto a dar, en el corto plazo al menos, ¿no? Estos derechos democráticos para tener soluciones. Claro. Esto está pasando en El Salvador. En el largo plazo, obviamente, esto es malo, ¿no? ¿No puede ser al revés, una etapa solucionado ese problema que es de vital, ¿no? Defender la vida? Bueno, después se puede, los ciudadanos salvadoreños se pueden poner a pensar en una sofisticación mayor de la demanda, por ejemplo, una democracia formal electoral realmente de calidad. Dudo que eso va a pasar. Mm, Porque otra cosa es que Bukele está creando un régimen autoritario ujú. para mantenerse en el poder Ah, también. entiendo. Él no está manteniendo una presa libre, por ejemplo, Ujú. ¿no? Está cambiando la constitución Claro, a sus intereses. para consolidar este presente y Exactamente. no para mejorar. Bien, Sería una cosa si él decía, bueno, yo voy a solucionar este problema y me voy. bien. Eso no pasó y no Tengo va a una, pasar. tengo una última pregunta, Nicolás, sobre los dilemas de Estados Unidos. Trump es considerado como el gran disruptor, muy cuestionado desde una mirada liberal por el impacto que está teniendo en instituciones y en el funcionamiento de la democracia de Estados Unidos y en el mundo en general. Pero, por ejemplo, hubo una noticia de Bloomberg, una primicia que demuestra que Biden había hecho un acuerdo secreto con Chevron en Venezuela que le permitía pagarle dividendos e impuestos a Venezuela cuando desde Estados Unidos eso estaba vedado. Y Trump dice, se termina ese acuerdo, Chevron no puede seguir adelante con eso, Venezuela hay que condenarla abiertamente como una dictadura y no darle oportunidades de recibir fondos. ¿Eso muestra un costado positivo de Trump y complejiza el análisis del tipo de democracia bajo régimen demócrata o bajo régimen republicano? ¿Es difícil condenar tan abiertamente a uno o a otro? Yo pienso con Trump, la cosa que ves no es la única cosa que hay. Es Ujú. decir, que probablemente eso es parte de una negociación con Venezuela. Ajá. Creo que es como golpear y negociar, como dicen en Ujú, Argentina, ¿no? ujú. Entonces, no sé si realmente esto es el fin de la relación entre Estados Ah, Unidos y entiendo. Venezuela, porque además Trump quiere que venezolanos que están en Estados Unidos ilegalmente Claro. se vayan a su país. Y si Maduro es abierto a aceptar eso, bueno, podemos hablar sobre este como sanción que pusimos en su país. Ujú, Entonces, entiendo. todo es, en mi opinión, todo es negociación. Bien. Nada es seguro con Trump. Bien, muy interesante, Nicolás, tener esta mirada panorámica y de profundidad sobre cada país de América Latina en su relación con Estados Unidos. Ha sido un placer tenerte en la No, repregunta. gracias. Gracias a todos por estar aquí.